Pensemos en esto por un momento. ¿Y si la envidia que algunas personas enfrentan no es por lo que tienen, sino por lo que son? ¿Qué tal si dentro de ellas hay algo, no sé, algo tan poderoso, un don divino, que casi inevitablemente atrae esas miradas de celos? Bueno, hoy vamos a explorar justamente esa idea. Es una pregunta que vale la pena explorar a fondo, ¿no? Porque, a ver, según la fuente que estamos analizando, la envidia podría ser algo completamente distinto a lo que solemos pensar. Quizá no es ese obstáculo que paraliza, sino, más bien, una especie de brújula. Una que nos va indicando que se está en el camino correcto, alineados con un propósito mayor. Y con esto entramos de lleno al primer punto. Aquí se va a explorar un tipo de envidia que, la verdad, va mucho más allá de lo material. O sea, no estamos hablando de autos ni de casas, no. Se trata de algo bastante más profundo. Y aquí está el concepto central de todo esto, la envidia espiritual. A ver, la fuente la describe como una reacción, pero no a algo que se ve, sino a un poder invisible, a esa luz que ilumina la vida de alguien y, de alguna manera, la hace diferente. Es una respuesta directa a ese don que, según esta perspectiva, Dios ha depositado en una persona. Ahora, fíjense en la distinción que se hace aquí, que es súper interesante. Por un lado, la envidia común, la que todos conocemos, ¿no? Esa se enfoca en lo de afuera, en lo que uno tiene, posesiones, estatus, logros. Pero por otro lado, esta envidia espiritual es una reacción a lo que uno es, a la esencia de la persona, a esa luz interna que, claro, no se puede ni comprar ni fabricar. Y esta cita lo resume de una manera genial. Nos dice que en lugar de ver la envidia como, no sé, como una mala señal, como un fracaso, la fuente sugiere que puede ser todo lo contrario, un indicador de que uno está precisamente en el lugar correcto, cumpliendo un propósito que, ojo, no todo el mundo va a entender. Bueno, vamos a un caso de estudio para ver cómo funciona esto en la práctica. La historia de José es un ejemplo, poderosísimo, de cómo la envidia puede convertirse, por más irónico que suene, en el catalizador del propio destino. El camino de José fue, viéndolo desde afuera, una caída libre, una serie de descensos uno tras otro. Sus hermanos lo envidiaban por sus sueños, por ese don divino que tenía, y por eso lo venden. Termina como esclavo, luego en la cárcel, pero lo increíble es que cada uno de esos pasos, que fueron impulsados por la envidia, en realidad lo estaban posicionando para el rol fundamental que Dios tenía preparado. Y esta frase es básicamente la conclusión del propio José. Y aquí está el punto clave. Él se dio cuenta, reconoció que la intención de hacerle daño había sido transformada, como absorbida por un plan mucho más grande. La envidia no solo no pudo detener el propósito divino, sino que de hecho terminó por impulsarlo. Ahora pasamos al ejemplo quizás más trascendental de todos. La vida de Jesús es una muestra de cómo esa envidia espiritual puede llegar a su forma más intensa, más destructiva. Pero al mismo tiempo revela cómo puede ser redirigida hacia un fin absolutamente glorioso. A ver, la envidia que despertaba a Jesús no era por su riqueza porque no la tenía. Era sencillamente por quién era Él. Su luz, su misma presencia exponía la oscuridad, su autoridad desafiaba todo el sistema, y su influencia, claro, amenazaba el poder que ya estaba establecido. Era una envidia en esencia puramente espiritual. Y la fuente destaca este pasaje en particular, para que quede claro que esto no es una interpretación moderna o una idea nueva. El texto bíblico es muy explícito al respecto. La envidia fue el motor, la razón principal, detrás de su entrega. Y es aquí donde vemos una paradoja. Increíble, de verdad. El mismo acto que buscaba apagar su luz para siempre se convirtió, justamente, en el evento central que cumplió su propósito de redención. O sea, la envidia fue el arma que usaron sus enemigos, pero Dios la tomó y la usó como la herramienta para la victoria final. Ok. Todo esto es muy potente, pero ¿cómo se aplica? Bueno, pasemos a ver cómo otros dos personajes bíblicos manejaron la envidia y la persecución. Y esto nos va a dar un modelo bastante práctico. Aquí tenemos dos respuestas que son fundamentales frente a la envidia. Por un lado, David, perseguido sin tregua por el rey Saúl, tuvo la oportunidad perfecta para vengarse, pero no lo hizo. Eligió confiar en el tiempo y en la justicia de Dios. Y por otro lado está Pablo, que hizo algo distinto. Transformó la oposición, la convirtió en una plataforma para que el poder de Dios se manifestara. Entonces, el punto crucial es este, ¿no? Las lecciones de todas estas historias se pueden resumir en 3 pasos bien claros. Porque la idea no es ignorar la envidia, sino responder de una forma que fortalezca y mantenga el enfoque en el propósito que se tiene.
Y esta frase de Pablo, resume la idea a la perfección. Es que la persecución y los ataques, esos momentos que nos hacen sentir débiles, son precisamente las ocasiones en que el poder de Dios puede manifestarse con más fuerza a través de una persona. Y con esto, bueno, llegamos a la conclusión. Hemos visto a lo largo de ese recorrido cómo la envidia, que parece un arma definitiva, en realidad puede ser reinterpretada como una confirmación del camino que se está siguiendo. A ver, resumamos los puntos clave. Primero, que la envidia muchas veces no es sobre la persona, sino sobre el don que esa persona lleva. Segundo, que la oposición no es señal de estar perdido, para nada, sino de estar avanzando. Tercero, que la respuesta es lo que define el resultado final. Y cuarto, que lo que fue pensado para hacer daño puede ser usado para el bien. Así que el mensaje final es un cambio total de perspectiva. En lugar de tenerle miedo a la envidia o de desanimarse por ella, la fuente nos invita a verla como una señal, una confirmación de que hay una luz brillando y de que se está, precisamente, en el lugar donde se debe estar. Y al final, todo se reduce a esto. La forma en que se percibe la envidia de los demás lo puede cambiar todo. Realmente no se trata de lo que ellos hacen, sino de lo que uno decide ver en esas acciones. ¿Es una amenaza? ¿Una razón para detenerse? ¿O es una confirmación para seguir adelante, incluso con más fuerza?